tal amigos? Bienvenidos a su podcast Generación de Fe. Es un gusto estar con ustedes después de una semana del primer capítulo que tuvimos. Espero haya sido de su agrado. Espero que poquito o mucho de lo que les hayamos expresado les haya quedado en su mente y en su corazón. Quiero saludar a mi amigo, a mi hermano en la fe, Cristian Borja. ¿Cómo estás? Muy bien, Suri, muy bien aquí, una vez más, con nuestras charlas, nuestras pláticas, esperando que pues esto que también ayude para que la iglesia y los y amigos que estén escuchando pues también conozcan más de la palabra de nuestro Dios. Sí, qué bueno que bien lo dices, que esta charla que tenemos sea para algo productivo para nuestros amigos y sobre todo para nuestros hermanos en la fe. ¿Qué tal tu semana? ¿Cómo ha estado tu Pues semana? gracias a Dios, muy bien, bendecida, primeramente por trabajo, que actividades que hago pues en el comercio y esto, y pues la verdad sí he recibido poco a poco las bendiciones de Dios, y yo digo que todo lo que Dios da, pues es bueno. Ahora sí que hay que seguir teniendo esa paciencia, esa fortaleza con nuestro Dios, ya que pues ahorita vivimos en tiempos en donde pues, mucha gente no tiene esa paciencia, se desespera muy rápido, y mayormente con los medios tecnológicos ya queremos que las cosas sean de forma inmediata, pero pues yo creo que los tiempos de Dios son perfectos, como ya lo habíamos mencionado en el podcast anterior, y pues hay que seguir siempre adelante, no, pues no ver las cosas como de forma muy negativa, porque pues todo para lo que nos pasa en nuestra vida es para la enseñanza de cada uno de nosotros. Sí, fíjate que ha sido una semana calurosa, una semana tal vez difícil, porque han surgido diferentes situaciones, ya sea en lo político, en lo social, inclusive en nuestro día a día, ha sido complicado. Situaciones tal vez de falta de dinero, tal vez falta de trabajo, tal vez falta de complicaciones en la escuela, y eso nos conlleva a tener un carácter difícil. Tal vez nos irritamos más, tal vez nos ponemos más a la defensiva, nos hace que nuestro carácter sea complicado. Y precisamente este es el tema que hoy queremos hablar con ustedes, amigos. Este tema lo queremos llamar, lo hemos titulado nuestro carácter nos lleva a problemas. Exactamente, y como bien comentas, eh, tenemos que nosotros tener esa parte importante de control de nuestras emociones. Yo había leído un tiempo atrás, precisamente cuando fue la pandemia, y tú sabes, la pandemia trajo un cambio radical en la vida de cada uno de nosotros. Pues, por ejemplo, los niños, los adolescentes, los jóvenes que estudian en la universidad, que ya fueron los primeros precisamente en cerrar precisamente las aulas y emigrar esa parte de las aulas físicas a espacios virtuales desde las clases desde sus hogares. Por ejemplo, en caso de mi familia, mi papá y mi hermano tuvieron que dejar de trabajar de forma presencial en sus espacios de trabajo y venir a trabajar, estar en sus casas, en la casa, ¿no? Entonces es una situación que pues va trayendo consecuencias sobre todo a las personas que pues tienen sus espacios en la casa para sus actividades, como el caso de las mujeres, ¿no? Que ellas pues tienen su espacio cuando cada uno de nosotros salimos a hacer nuestras actividades de la vida cotidiana en nuestros diferentes espacios laborales, y los jóvenes y los niños, como vuelvo a comentar, ellos van a la escuela, pero en esta situación cambió todo radicalmente con la pandemia, de que todos tenemos que estar en confinamiento, ¿no? Entonces desde ahí viene una serie de circunstancias que van afectando precisamente la vida familiar, ¿no? Ya los caracteres pues, se van reflejando
porque se mezcla la parte familiar con la parte laboral, la parte escolar, la presión de ambas partes, pues merma mucho en la relación familiar, ¿no? Y eso, pues, por ejemplo, eso con eso de la pandemia, hay una frase que se decía mucho en las noticias, ¿no? En los medios, en las redes sociales, de que decía, familias que estaban separadas antes de la pandemia, pues con la pandemia se juntaron, ¿no? Matrimonios que estaban separados se juntaron y matrimonios que estaban juntos antes de con la pandemia se acabaron fracturando, ¿no? Entonces, pues qué triste es esta situación que pues va, lejos de unir, divide, ¿no? Separa. Y es precisamente esa situación de que luego no sabemos nosotros controlar nuestras emociones. Y hay un libro precisamente escrito por un psicólogo que da clases en la Universidad de Harvard. No sé si tú has escuchado hablar de Daniel Goldman, Sí, que precisamente él habla de ese tema de la inteligencia emocional. Él es el primero que atañe este término de inteligencia emocional, en donde precisamente habla de que hay inteligencia musical, hay inteligencia matemática, hay inteligencia incluso financiera, pero también dice que también ahí está la inteligencia emocional. Es esta parte importante de cómo nosotros manejamos nuestras emociones, la ira, la frustración, la alegría, y todo eso cómo va a ayudar a los que nos rodean, ¿no? Y es nosotros como iglesia de Dios, como hijos de Dios, tenemos nosotros que regular trabajar con nuestra inteligencia emocional, con nuestras emociones. Hay una cita ahí en Romanos capítulo número 5, versículo 3 y 4, que precisamente habla de esta parte, cómo trabajamos nosotros las tribulaciones en nuestra vida, porque dice, y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, cuando nosotros vivimos situaciones difíciles como las que acabamos de mencionar previamente, cómo nosotros utilizamos estas situaciones para tener nosotros paciencia, de que estas son pruebas que Dios pone en nuestras vidas para que le demostremos al Padre cómo nosotros estamos canalizando nuestras emociones, encauzándolas en cómo a la paciencia. Y dice versículo 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces esa esperanza de que Dios nos va a dar el auxilio, nos va a dar la salida de esta situación que estamos viviendo en nuestra vida. Entonces esa parte importante que yo quisiera traer esto a la mesa, y precisamente este libro también de la inteligencia emocional, Daniel Goldman, el autor de este tema, trae varias investigaciones que él ha atribuido sobre las emociones y todo esto. Y bueno, no quisiera yo abordar mucho de eso, quisiera ver tú también qué piensas al respecto, Suriel, con este tema. sí, fíjate que tocaste un tema muy importante y creo que fue un parteaguas de cómo ahí empezamos en cuestión de la pandemia, empezamos a conocer nuestro carácter, empezamos a conocer a nuestro ser querido. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia, si estábamos, los que estamos casados, pues tú decías, te vas a trabajar, dejas a tus hijos, dejas a tu esposa en el hogar, si es que tu esposa no trabaja, o si trabaja, se van los dos a trabajar y dejas a los niños en la casa. Y, y se desconocían o se conocían muy poco, pero la pandemia provocó que nos juntáramos, que estuviéramos 24/7 conviviendo. Y ahí empezamos a, a ver el carácter realmente de cada uno de nosotros, empezar a aprender cómo era el carácter de tu hijo, de tu hija, de tu esposo, de tu esposa, inclusive si hablabas por teléfono con tus padres o si vives con tus padres, era estar conviviendo con tu hermano, tu hermana, estar conviviendo 24/7. Para eso, para eso generó un descontento, una alteración emocional.
una alteración que nuestro carácter, o tal vez hasta nosotros no sabíamos que teníamos esa forma de ser. Muchos entraron en ansiedades, en angustias, tal vez ya lo venían manejando anteriormente, pero con respecto a la pandemia, se suscitaron situaciones más complicadas, bien lo dijiste tú, se generaron más divorcios, se generaron más problemas, hubo problemas de violencia, por una parte. Por otro lado, otros matrimonios se juntaron más, otras familias se unieron más, estuvieron más unidas, se conocieron más. Hubo muchos niños que dicen, no, pues pandemia, que hoy en día pues ya tienen 3 años, 2 años, 3 años, pero sí hay situaciones que no sabemos controlar y no supimos controlar porque éramos ajenos y nos volvimos neófitos de cómo llevar una vida de cautiverio. ¿Por qué? Porque como seres humanos no sabemos estar guardados. Sabemos ser nómadas. ¿Por qué? Porque vamos siempre de un lado a otro. Si es trabajo, vamos en un lado, vamos en otro lado. Si es escuela, vamos, venimos con los amigos. Si estás en el hogar, pues tienes que ir a hacer tus actividades, ya sea si es ama de casa, pues ir a comprar lo de la comida, lo que se requiere para el hogar. Pero el hecho de estar encerrados provocó que nuestro carácter se modificara para unos para bien y otros para mal. Fíjate que aquí conocemos este versículo, es muy conocido y quiero mencionarlo, los frutos del Espíritu. En Gálatas capítulo 5 del versículo 22 al 23. Fíjense amigos lo que dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Muchas veces nosotros no sabemos llevar ninguna de estas situaciones. Si es amor, nos cuesta dar amor. Y después de la pandemia, a muchas personas les costó dar amor. ¿Por qué? Porque se sentían vulnerables, se sentían sensibles. Si era alegría, el hecho de estar encerrados provocó un distanciamiento, como un enojo. La paz no existía, para muchos no existía, para otros el estar encerrados le generó esa paz. La paciencia, nos volvimos impacientes, queríamos salir y era a voces, a gritos, tanto en las noticias como en redes sociales, como en todo, de decir, ya quiero salir, ya quiero que se acabe esto, ya quiero hacer mi vida nuevamente. La amabilidad, pues creo que no volvimos a ver una amabilidad en familia, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, unos les cayó como en perlas la pandemia para poder descansar, para poder estar tranquilos, para poder reflexionar. Otros, la pandemia les cayó pesado y se enemistaron consigo mismos, con el esposo, la esposa, el hermano, el papá, la mamá, se perdió la bondad, la humildad y el dominio propio, pues se perdió. ¿Por qué? Porque ya eran enojos que había constantes. Dios nos ha dado sentimientos, pero, pero también tenemos que ser conscientes de cómo manejar esos sentimientos. Es bueno tener enojo, es bueno tener también tristeza, alegría. ¿Por qué? Porque son, son cosas que nos dio nuestro Dios. Nos dio nuestro Dios para poderlas llevar a cabo, pero depende de nosotros cuál es el límite para poder pasar esos sentimientos. Algo material, ¿no? Así es. Y otra cuestión importante, por ejemplo, económicamente, pues muchas personas, pues su trabajo, muchos lo perdieron, otros que no lo perdieron, pues por una parte buena, pero por otra parte de ese mismo rubro, recibieron un cambio, un ajuste salarial que ha permeado pues enemistades a lo mejor entre el esposo y la esposa, porque el dinero ya no alcanza en la familia, y esa paciencia pues también igual se ve puesta en riesgo, ¿no? Por ambas partes, y eso ha creado pues enfermedades, como dirían los psiquiatras, psicológicas en los psiquiatras, precisamente
llegan a tener esas situaciones de que van a chequeos constantes con el psiquiatra por cuestiones que desajustes emocionales que empieza a haber en nosotros, ¿no? Porque todos sabemos que somos seres sociales por naturaleza, estamos acostumbrados a relacionarnos unos con otros, el ser humano que no está adaptado a esos cambios, pues está destinado a no, pues ahora sí que a perecer, ¿no? Porque el ser humano está constantemente acostumbrado a interactuar con los demás, ¿no? Entonces, el momento cuando nos aislamos, y agregamos de situaciones ya de salud ya persistentes a situaciones de familia, de estar frecuentando a la familia todo el tiempo y problemas económicos y problemas del trabajo que el marido o que la esposa tenga, las relaciones se van desgastando a tal punto en que uno de las dos partes o ambas partes terminan teniendo problemas serios, ¿no? De matrimonio. Entonces son cuestiones que pues la verdad no son fáciles de analizar, puesto que también pues si nosotros pudiéramos pedir el apoyo profesional, pues se daría la razón, ¿no? De que a veces las emociones, pues sí, uno pierde el control en ellas, pero nosotros en la sabia palabra de Dios que tenemos, como ese ayo, ¿no? Como esa Ujú. guía, nos dice que tenemos cada uno de nosotros que precisamente hablar en paciencia. Por ejemplo, aquí en la segunda epístola del apóstol Pedro viene este ejemplo de esta cita en capítulo número 1, en versículo número 6 dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud y en la virtud ciencia y en la ciencia templanza y en la templanza paciencia. Entonces es importante que nosotros que tenemos esa virtud, esa fe como una virtud importante, esencial de un hijo de Dios, tenemos que poner esa virtud como una ciencia, como un conocimiento que adquirimos, ¿dónde? De las escrituras. Cuando nosotros tenemos el conocimiento de las escrituras, ese conocimiento nos va a llevar a caer en una conciencia, en reflexionar, en precisamente que cada uno de nosotros concienticemos, que es una palabra clave, al estudiar la palabra de nuestro Dios, vamos a caer en templanza. Y esa templanza, dice la palabra de Dios, que va a obrar en nosotros la paciencia. Y esa paciencia en temor de Dios. Es decir, no un miedo, como muchos quizá pensarán, hay un temor, es un miedo a Dios. No, al contrario, es un respeto, una reverencia al Todopoderoso, a Jehová, a nuestro Padre, precisamente porque nosotros tenemos ese autodominio, ese dominio propio, de que no dejamos que las situaciones sean más grandes que nosotros, no dejemos que hacer una tormenta en un vaso de agua, que esa situación sobrepase nuestro límite y tome control de nosotros. Al contrario, tenemos que sujetarnos, afianzarnos a Dios para que Él a través de su espíritu nos dé la pauta de cómo tenemos nosotros que dirigirnos para que esas situaciones de impaciencia o nuestro carácter nos lleve a fracturar las relaciones, primeramente nosotros mismos con nuestro Dios. Y una vez si nosotros rompemos esa relación con nuestro Dios, se va a romper todo lo demás, las relaciones familiares, de pareja, con nuestros amigos, y eso va a traer consecuencias muy, muy serias en nuestra vida. Sí, sí, cierto, tienes mucha razón en lo que dicen tus palabras. Y un punto importante en lo que acabas de decir es de que cuando nos sintamos con esa angustias, con que creemos en nosotros que hay algo que tenemos que mejorar, corregir, primeramente sí es importante que nos acerquemos a Dios en nuestras oraciones y pidiéndole que nos dé ese entendimiento para poder comprender nuestro carácter y sobre todo qué tenemos que hacer para poder llevar a cabo
ya sea nuestra forma de ser, nuestro comportamiento. Pero también es importante, si vemos que nosotros necesitamos un apoyo profesional, lo hagamos. Lo hagamos, ¿por qué? Porque es importante. Hemos escuchado en diferentes personas, tal vez del mismo de la iglesia o los que estudian la palabra, que dicen que están en contra de la psicología, o en este caso, si se requiere por parte de la psicología, o si es algo más importante que psiquiatra. Pero es importante hacerlo. Nuestro Dios creó la ciencia y lo hizo en todos los rubros, ya sea en lo médico, en lo intelectual, pero en este caso también lo hizo en lo emocional. Esa herramienta que es la psicología, no veamos como tabú ir a una terapia para poder comprender, entendernos, hacernos que la persona, el profesional que esté a cargo de nosotros, nos sepa llevar. Pero esto no nada más es dejarle toda la carga al psicólogo. Tenemos que poner también nosotros de nuestra parte. ¿Y cómo poner de nuestra parte? Afianzándonos en lo que quiere Dios, en lo que quiere Dios para nosotros, en lo que quiere Dios para nuestra vida. No es malo, y ese es un punto personal, no es malo que visitemos a un psicólogo y podamos hablar de nuestras carencias o que nos enseñe, porque es una enseñanza, ir al psicólogo nos enseña a descubrirnos emocionalmente, intelectualmente, tal vez hasta físicamente, pero es un complemento con lo que Dios quiere para nosotros. Principalmente tenemos que poner a Dios. Esa es nuestra base principal y nuestra fortaleza. ¿Nuestra fortaleza para qué? Para que podamos seguir adelante. Pero si aún así todavía necesitamos reforzar más, es importante que también estemos, o si lo buscamos, estar en presencia de una persona profesional que nos pueda ayudar, porque tal vez hasta puede el psicólogo descubrir que tenemos, como tú dijiste, un desorden ya más complicado que no requiere un psicólogo, requiere un psiquiatra, y que ya también nos podemos medicar. Se pueden medicar las personas que lo requieran, ya sea en este caso esquizofrenia, depresión, ansiedad, o N cantidades tal vez, y quiero pedir una disculpa si desconozco muchos de los términos que son correctos, y no quiero caer en un error para no errar en mis palabras. Pero sí es importante que tengamos ese conocimiento, esa fortaleza para decir, sí, necesito a mi Dios, pero también necesito un apoyo de un profesional que me vaya guiando. Fíjate, aquí dice en Efesios capítulo 2, perdón, Efesios capítulo 4, versículo 2, dice: siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros, con amor. Ujú. Y precisamente, y ese amor debe de empezar Así es. con uno mismo en el sentido de que si yo tengo un problema con conocidos, familiares, me han dicho que tengo un problema de control de mis emociones, ahí debo yo de tener cuidado en esa parte, de que si yo me quiero primeramente, ¿yo cómo voy a yo querer a los demás si yo no me sé querer yo primeramente? Y tengo yo un problema que necesita, como bien comentas, del apoyo de un profesional, voy con un profesional, Así es. porque muchas personas, como bien comentas, tienen ese tabú de que solamente las personas que van con un psicólogo o con un psiquiatra son porque las personas están teniendo un problema y tienen que atenderlo. Pero yo creo que todos debemos de algún momento dado de nuestra vida de acudir con un psicólogo, porque persona que quiere ahí atender con un psicólogo es aquella persona que tiene ese amor a sí misma, ese de amor y de querer
tener un control, un manejo de sus emociones, una situación de querer reconstruirse como persona, de querer precisamente tener un control sobre su mente y que quiere ayudarse a sí misma, y el ayudarse a sí misma también va a traer como consecuencia que va a ayudar, poder ayudar a los demás, va a poder ayudar a los demás porque como tiene este acercamiento con un profesional, el profesional le va a darle las pautas sobre cómo tiene que dirigir su vida, y al tener este conocimiento de cómo dirigir su vida, va a poder ayudar a muchas otras personas más, va a poder incluso, va a poder tener la capacidad de poder tener empatía, de poder empatizar con las demás personas que tengan un problema similar a ella o a él, y poderle dar un apoyo que, palabras, porque muchas veces decimos, échale ganas. Yo una vez escuché una persona que decía, échale, porque esa persona sufre de depresión, y decía, échale ganas, tienes a una hija a la que tienes que sacar adelante. Y esta chica decía, es que a mí esas palabras de échale ganas, pues no me llenan, dice, no me llenan, no me ayudan a mí a salir de mi situación en la que yo me encuentro. Necesito unas palabras que te digan, ánimos, tú puedes, yo creo en ti porque yo te conozco, que tú eres una persona que no se doblega ante cualquier situación o ante cualquier problema que se le venga, al contrario, le echas el doble más de entusiasmo, y eso es lo que luego a veces uno muchas veces necesita. Ahora, por ejemplo, nosotros, y a lo mejor como hombres, dirán, ay, es que a veces yo lo hablé con él y está de malas, y que va a decir, es que también a lo mejor él también ha de estar en sus días, ¿no? Como las mujeres, ¿no? Y es normal, ¿no? Que también nosotros como hombres, pues, no que tengamos esta situación, pero muchas veces recae las situaciones de economía, situaciones de poner quizá un poco más de orden en la casa, con los hijos, todo eso. Llega un punto en que a veces las situaciones de problemas de trabajo, problemas familiares en la pareja, entonces se junta todo y hacen que a veces, bueno, yo no soy casado, ¿no? Pero luego hay veces que situaciones que a uno, para uno como soltero, a veces sobrepasan la capacidad de uno para poder resolver sus problemas, y a veces hacen que uno pierda la paciencia, ¿no? Y entiendo que luego las mujeres cuando llegan a una edad madura, llegan a una situación de que es la premenopausia, que es esta característica fisiológica en donde ya la cantidad de estrógenos que tienen las mujeres se ven por abajo de los niveles normales, y esto empieza a cambiar, a hacer cambios en su estado de ánimo, que a lo mejor se vuelven unas mujeres que son un poco intolerantes, como algunas personas, algunos especialistas pueden decir, y esto hace cambio en las relaciones de parejas, en las personas ya más maduras, ¿no? Entonces está esta situación de que, como tú bien comentas, Dios pone a los profesionales en la salud para precisamente modular este tipo de conductas a través de, por ejemplo, de inyectarse estrógenos, poder llevar una vida ya más amena, ¿no? Y cada mujer pues, se conoce a sí misma y va a crecer con los profesionales apropiados, para con el ginecólogo, por ejemplo, para que le haga un tratamiento de ajuste hormonal y todo eso. Y eso es parte de que el cuerpo necesita un cierto mantenimiento. Además de que nosotros tenemos la palabra de nuestro Dios para darle mantenimiento a nuestro espíritu, también tenemos que darle mantenimiento a nuestro cuerpo físico, de hacer nuestro ejercicio, de consumir una dieta balanceada, de ir de vez en cuando con especialistas para que nos atiendan. Y eso es importante porque entre más nosotros echemos mano de cuidado de nuestro cuerpo, vamos nosotros a salir adelante. Sí, y bien dices, dice bien cierto la palabra, que nuestro cuerpo es templo de Dios, es templo de Dios. Entonces si es templo de Dios tenemos que saberlo cuidar, tenemos que saberlo llevar. ¿Cuántas veces hemos escuchado en diferente índole que dicen, es que yo no estoy loco para ir al psicólogo? No es de que estemos locos, necesitamos tal vez saber de nosotros, descubrir cómo somos,
porque muchas veces no sabemos ni cómo somos, qué nos gusta, qué nos molesta, creemos que todo es normal. En el caso de las mujeres, muchas veces el hecho de si son mamás también, y es válido que también se abrumen por la casa, se abrumen por el trabajo, se abrumen por los hijos, y no con eso estamos diciendo que no amen ni al esposo, ni que amen a los hijos, pero también es importante que uno se vaya a conociendo y vaya sabiendo qué le gusta, qué no le gusta, qué le desagrada y qué no desagrada, y sobre eso trabajar nuestra vida para que tengamos y podamos evitar problemas. Y que, como dice el tema, mi carácter me genera problemas. Llevar a evitar esos problemas. ¿Por qué? Porque si nosotros nos conocemos, nosotros sabemos qué queremos, qué nos gusta, qué no nos gusta y qué nos molesta, tanto de la pareja como de los hijos, de uno mismo, sepamos llevarlo y poder corregirnos de la mejor manera y poder estar, en este caso, como tú dices, darle mantenimiento a nuestro cuerpo. Si la palabra de Dios nos da un mantenimiento espiritual, más aparte nosotros le damos un mantenimiento físico, se va a complementar y vamos a llegar a un equilibrio que la palabra de Dios nos pide que seamos. Dice en Colosenses capítulo 3, versículo 12, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revistiéndose de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Sabemos que somos escogidos de Dios, sabemos que somos santos, somos apartados. La palabra santo es apartado. Y si estamos apartados y estamos dándole mantenimiento, como dice Cristian, mantenimiento a nuestro cuerpo espiritualmente, también aprendamos a darle un mantenimiento físico a nuestro cuerpo y saber y conocernos a nosotros mismos para evitar que nuestro carácter genere problemas. Sí, exactamente. Y por ejemplo, a mí un hermano en la iglesia, él es abogado y en ese rato, una vez platicando con él, nos trajo a nosotros como ministerio un fragmento de sus cursos de capacitación, de que él le enseñaron o lo prepararon para cómo enfrentar situaciones de personas, porque dice que él en su trabajo tiene que interactuar con gente que a veces es un poco tolerante o ni tolerancia tiene. Y yo les digo, entiendo tu situación, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer aquello, que tienes que pasar con esta persona, que tienes que pasar a esta área de gobierno y después te mandan a esta área. Y entiendo tu conducta de que en tu desesperación tienes que hacer esto. Dice esta persona, este amigo mío, mi hermano en la fe. A nosotros nos capacitaron precisamente este curso para empatizar con nuestro prójimo, precisamente. Y cuando nosotros nos ponemos en los zapatos de esas personas, ya empiezan a como que a calmarse, a relajarse y decir, pues se está teniendo mi situación. Y ahí es donde nosotros podemos hacer que esta persona pueda tranquilizarse y ya de ahí nosotros podamos abordar a la persona ya con táctica, podemos decirlo de esta manera. Y ahí es, así es como nosotros debemos de, por ejemplo, esto hablando en el trabajo, Así es. cuando tenemos que trabajar, eso es ahora sí que un tip, amigos, que ustedes pueden tomar, pueden ustedes decir, mira, yo en mi trabajo tengo que, si es de ventas, tengo que estar todo el tiempo interactuando con personas a través del intercomunicador, con el micrófono, con el teléfono, y llegan enojados, tengo que yo darles soporte técnico, pues ponernos en el lugar de ellos por unos breves segundos y decirles que entiendo tu situación y hacerles como que una conversación de todo lo que ellos hacen para relajarlos y ya de ellos como nosotros podemos interactuar con ellos pero ya con otras palabras, ya más... Y ahora sí que la situación va a darnos la pauta de cómo podemos nosotros interactuar con ellos. Y eso es un tip que yo en lo particular he tratado de poner a la práctica y sí me ha funcionado. Esto en el ámbito laboral. Ahora bien, la otra parte con la relación del matrimonio,
yo lo que me he dado cuenta con amigos que he tenido que son esposos o son esposas, lo que ellos me han comentado es que un matrimonio es de negociar situaciones para que no haya descontentos entre la pareja y esto llega a fricciones y pasar a un segundo plano a divorcio. Yo la verdad no estoy casado, ¿no? Pero lo que a mí me han comentado es de que el matrimonio, yo lo que también he visto es esta negociación de situaciones, de que hay momentos en que en un matrimonio uno tiene que ceder, tiene que soltar, tiene que dejar que a veces el varón o la mujer tomen decisiones. Hay momentos en que está la situación de estira y afloja, de precisamente de no ser muy rígidos o tajantes en que yo soy el varón y se hace lo que yo digo, porque tampoco eso no es válido, sino simplemente es negociar, de ser lo más justos, lo más equitativo posible. No sé, Suriel, ¿qué piensas tú al respecto sobre esta situación? Sí, fíjate que sí, tienes toda la razón. Como matrimonio, muchas veces no sabemos comprender. Y yo puedo considerarme, ¿por qué? Porque si en mi caso, si mi esposa me dice algo y no comprendo lo que ella quiere, pues genera una discusión, genera un problema y viceversa. Y no nada más hablo, y yo pongo este ejemplo como un ejemplo, pero sí tenemos que saber qué es lo que la otra persona espera, no espera, sino quiere que comprendas de la situación. En este caso, tú ponías el ejemplo de los trabajos. ¿Cuántas veces hemos visto a personas en la calle, en el auto, que con tantito son agresivas? Y luego criticamos y juzgamos, pero no nos damos cuenta que esa persona no ha sabido ni siquiera conocerse. Y lo típico que dicen es, yo soy así y no voy a cambiar, ¿no? Sí, sí tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque es conveniente para nosotros. Es conveniente y es lo mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro Dios nos dice en Proverbios capítulo 14, versículo 26, y dice, el que es paciente muestra gran discernimiento, el que es agresivo muestra mucha insensatez. Tenemos que ser pacientes, amigos. Tenemos que primero pensar lo que queremos decir. Tenemos que pensar lo que vamos a, lo que nuestras palabras van a producir al momento de expresarlas, al momento de decirlas. Tenemos que saber pensar correctamente lo que vamos a hacer para no lastimarnos a nosotros y primeramente y lastimar a la otra persona. Y sí es importante, como dices tú, en todos, ya sea matrimonio, trabajo, escuela, lo que sea, siempre va a haber una negociación. Tenemos que negociar para poder estar correctamente y poder llevar una convivencia sana, una convivencia amable, una convivencia que podamos sacarle fruto y sobre todo, si los dos estamos dentro, dos, tres, cuatro, cinco personas, estamos dentro de la palabra de nuestro Dios, pues tenemos que llevar a cabo lo que la palabra de Dios hace y ha hecho por nosotros y lo que nos dice para que podamos ser santos como lo que nos dice, apartados y sepamos discernir y sepamos ser pacientes y no llegar a caer en la insensatez. Y precisamente esta parte dice, ser santos, porque yo soy santo, dice Así la es. palabra de nuestro Dios. Entonces, aquí otra cuestión también importante, cuando nosotros sentimos que estamos perdiendo el control de nuestras emociones con nuestra pareja, lo mejor es para no pasar, dice la palabra de nuestro Dios, airaos, pero no pequéis. Entonces, en este sentido, ¿a qué va la palabra de nuestro Dios? Quiero traer un ejemplo en el matrimonio. Cuando vemos que no logramos negociar con nuestra pareja y ya estamos ya empezando a pasar de nuestro estado de tranquilidad a un estado ya de ansiedad y esa ansiedad se empieza a transformar en un estado de poca tolerancia, a la intolerancia
y sabemos que a lo mejor podemos ofender con nuestra actitud, con nuestras emociones a nuestra pareja. Yo lo que he escuchado y me lo han comentado amigos en trabajos que he tenido, yo cuando dice uno de ellos, yo cuando sentía problemas con mi pareja y ya no sabía ni qué hacer y estaba ya desesperado, le dije, ¿sabes qué? Practicamos en un rato porque la verdad voy a salir. Y mejor salir que enojarse y hacer algo de lo cual nos podamos lamentar por el resto de nuestra vida, la Y verdad. el que diga lo contrario de que nunca ha tenido una situación de esa magnitud, creo que está errando en sus palabras, porque somos seres humanos y todos hemos caído en situaciones de ese sentido, todos hemos caído en errar en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes, y eso ha provocado que si no sepamos ser conscientes y poder llevar a cabo una buena negociación, puede generar fracturas. Ahorita no recuerdo, no sé si me puedas ayudar, Cristian, a recordar el versículo que dice la palabra con Dice la palabra, dice que las sabias palabras calman la la ira ira. y la palabra necia enardece no recuerdo si dice el alma el ser, pero perdón por errarnos en este versículo, amigos, pero sí es importante que sepamos tener una buena palabra con calma, con tranquilidad, amistades, familia, padres, hermanos, esposos, sepamos hacerlo con paz, con tranquilidad, para que nuestras palabras sean amables y puedan resolver y no traer más Que problemas. puedan edificar, porque Así dice que es, el que hable, hable para edificar. Y si no vamos a hablar para edificar, mejor nos callamos y emprender una situación, crear una situación de que si vemos que el ambiente se empieza a poner un poco hostil, mejor decir, ¿sabes qué? Voy a salir un momento. Y yo creo que eso de salir un momento no es malo, no es malo. Al contrario, no estamos ni siquiera huyendo de la situación, simplemente estamos tomando un momento de respiro para poder poner en nuestras ideas en orden y sobre todo buscar un momento en que estemos nosotros solos, un momento reflexivo, porque también es importante que nosotros tengamos un momento de soledad y creo que yo, con ustedes amigos, yo creo que la soledad para nadie es negativa, buscar un momento de estar solos, porque es un momento de reflexión, un momento en el cual nosotros entramos en introspectiva. ¿Qué quiero referirme con introspectiva? Un momento de autoanálisis, de, a ver, la situación se empezó a ponerse así y yo empecé a comportarme así y esta situación sumado a lo que empezamos a platicar empezó a desencadenar otra serie de situaciones que lejos de ayudar a calmar las aguas, embravecieron más ese arroyo y yo creo que la situación pues se salió de control y lejos de terminar a esta situación pasamos a otro punto que ni mi pareja ni yo pensábamos llevar. Entonces yo creo que aquí es importante que cada uno de nosotros nos tomemos un rato para pensar, para meditar, para reflexionar. La palabra de Dios es sabia y tiene para cada uno de nosotros diferentes soluciones. Por ejemplo, a mí toda la que se me viene en la mente es la primera epístola que da el apóstol Pablo a Timoteo en su capítulo número 3 versículo número del 2 al 7. Nada más que aquí en esta cuestión va más enfocada al que apetece obispado, pero yo creo que también se puede acoplar en diferentes situaciones de la vida de todos nosotros, porque dice la palabra de nuestro Dios, dice el versículo número 1, palabra fiel, si alguno apetece obispado, buena obra desea. Versículo 2 dice, conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer solícito, templado. O sea, ¿qué quiere decir que templado? Que sea una persona que sea
que es una persona que no fácilmente se aire, que no fácilmente se deje provocar o dejarse llevar por situaciones que luego muchas veces uno se deja, se engancha uno con comentarios, con acciones de hermanos que no deben de ser. Por eso es que dice que el obispo debe ser templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador del vino, no heridor. O sea, heridor quiere decir que no ofenda, que sus palabras no sean aquellos dardos que pueden llegar a tocar el corazón de algún hermano o hermana y eso pueda afectar la relación entre ellos. Dice, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia. Luego más adelante dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Entonces, otra parte importante es que cuando nosotros no sabemos nosotros autogobernar, vamos a poder gobernar en nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, porque vamos a ser ejemplo para ellos. Y al nosotros hacer ejemplo para ellos van a acatar las indicaciones que nosotros, digo, no que nosotros busquemos eso, sino que indirectamente se va a dar todo lo demás. Aquí no es fácil decirlo porque muchos podemos dar consejo, pero el consejo sabe venir mejor cuando nosotros predicamos con el ejemplo. Es lo mejor que podemos nosotros hacer y por eso es que nosotros tenemos que ser irreprensibles, intachables, para que no haya algo que no esté bien y que nos puedan traer a nosotros a cuentas a ello y eso merme la relación con nuestra pareja o con nuestros hijos. Dice, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, porque inflándose no caiga en juicio del diablo. Entonces es importante que cada uno de nosotros no nos dejemos llevar por nuestras emociones y demos cabida a que Satanás haga mella en nuestra vida. Sí, y con esto estamos concluyendo, amigos, estamos concluyendo, pero hay que llevarnos algo muy importante. Aprendamos a conocernos, aprendamos a estar solos, que es bueno. ¿Por qué? Porque nos ayuda a pensar, nos ayuda a discernir, nos ayuda a aprender a cómo dirigir nuestros pensamientos, a cómo dirigir nuestra lengua y sobre todo a poder aprender a llevar nuestro carácter correctamente. Seamos proactivos en nosotros mismos. Decía Cristian, hay que darnos mantenimiento emocional, físico y espiritualmente. Practicando la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios y si es posible, amigos, poder llevar eso que tenemos, llevarlo con un profesional y poder sacar un provecho positivo a lo que podemos aprender. Hay un versículo en Proverbios capítulo 13, versículo 3, y dice, el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca rutina, provoca ira, provoca problemas, provoca situaciones ajenos. Y no nada más es en el hogar, no nada más es con la familia, sino también en nuestro día a día, con el trabajo, la escuela, compañeros, nosotros mismos, y aprendamos, amigos, aprendamos a respetar nuestra palabra, aprendamos a respetar nuestra forma de ser. Y si vemos en algo nosotros que no es correcto, aprendamos a corregirlos. Todos. Nadie está exento de no aprender a corregir y saber aprender a corregir nuestros comportamientos y situaciones del día a día. Y sobre todo también saber tener empatía, saber empatizar con el otro y ponernos en el lugar también del otro por unos instantes y saber por qué está pasando por la situación que está, no ser egoístas, porque también esa es otra situación que muchas veces decimos y que todo gira alrededor de nosotros y que nosotros no debemos de ser, de ver las cosas de esa manera, de ser el centro de atención, de que también nosotros debemos de ser presos para ponernos en el lugar de los demás, ser empáticos, no ser egoístas,
porque muchas veces pensamos que nosotros somos los únicos que tenemos el problema, y cuando realmente a lo mejor nuestra pareja está pasando por una situación más difícil que nosotros, hablándolo en las emociones, hablándolo que a lo mejor hay un desajuste hormonal ahí que se tiene que trabajar con algún especialista. Tenemos nosotros que también que ser empáticos en esa parte, y si vemos que nuestra pareja está pasando por una situación así, de que esté pasando por una depresión, que esté pasando por una ansiedad, alguna situación que solamente un psicólogo o un psiquiatra puede dar tratamiento, ayudemos a nuestra pareja a llevarla a una ayuda de un profesional. Si nosotros no podemos, vayamos a apoyar a nuestra pareja para que nuestra pareja también se sienta que lo estamos apoyando, que le estamos dando de la mano y que queremos salir, que quieran salir juntos adelante en esa situación. Ahora, yo quisiera, tengo una última cita ahí en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo número 11, verso 1 y 2, y yo por mi parte, yo quisiera yo concluir con esta parte, que dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, y os alabo, hermanos, que en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones mías de las maneras que os enseñé. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que ser imitadores de Jesucristo, que Él vino a la tierra para enseñarnos a que sí se puede vencer a la carne, que se puede someter la carne al espíritu, y que ese es el que igual nosotros tenemos batallar diario, todos los días en nuestra vida, hasta que Dios hasta que Jesucristo primeramente venga y después la venida de nuestro Dios, hermanos. Sí, eso hay que llevarlo presente, lo que dice Cristian, llevarlo corazón y mente, y que no sea errante las palabras que muchas personas dicen, que los hijos de Dios también no padecen ansiedad y no padecen depresión. Esto también es un problema neuronal, es un problema que es ajeno completamente a lo que puede expresar un hijo de Dios, o puede decir que un hijo de Dios no padece eso. Claro que todos podemos padecer todo. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque tenemos emociones, tenemos situaciones que salen ajenas a nuestras manos, pero eso no quiere decir que si padecemos depresión o ansiedad, no podemos también, primeramente, acercarnos a Dios, y segundo, atendernos con un especialista que puede solucionar cualquier situación. Y además también, sobre todo, esta parte de las emociones son algo que todos los seres vivos tenemos. Las emociones, por ejemplo, el miedo, ese nos ayuda para poder luchar o para poder huir cuando una situación, nuestra vida, mejor dicho, se ve puesta en peligro. Entonces las emociones son parte de la naturaleza, de todos los seres de la tierra, nos ayudan a sobrevivir, ya sea para luchar o para huir. Pero al final de cuentas las emociones son esto, son elementos que nos ayudan a nuestra sobrevivencia como seres vivos. Sí, amigos, pues por nuestra parte, por este programa, por este tiempo, hemos terminado. Les agradecemos que hayan estado con nosotros, les agradecemos que nos hayan permitido entrar a sus oídos. ¿Por qué? Porque pues van escuchándolo ya sea en el carro, en la escuela, en la casa, en el trabajo. Les agradecemos que hayan estado con nosotros, les agradecemos que hayan permitido que tanto Cristian como yo hayamos hablado con ustedes. Tal vez ustedes escuchan, pero pueden llevarse algo. No somos profesionales, pero sí tenemos a un profesional que es nuestro Dios, que nos puede sacar adelante de cualquier situación que nos traiga a mal. Cristian, me despido, cuídate, nos vemos en el siguiente capítulo, nos escuchamos en el siguiente capítulo, y vamos a seguir en los oídos de cada uno de de los podcasts. ¿Cómo se puede decir? Ya antes decían radioescuchas, ahora podemos decirles seguidores. Cuídense, me despido, Cristian, cuídate mucho. Igualmente fue un gusto haber compartido contigo momentos importantes de poder hablar de estos temas que como iglesia de Dios también son algo que nos debe de ayudar, que se tienen que tomar
para nuestro crecimiento tanto espiritual como nuestra vida personal con nuestros semejantes, con nuestra familia, y eso es lo que debe de pesar en nuestra vida. Así es, amigos, cuídense mucho, nos estamos escuchando la siguiente semana con un nuevo tema, que les va a ayudar y nos va a ayudar para un crecimiento físico, emocional y espiritual. Hasta la próxima, amigos.